que están en la ciencia. Evidencias científicas de la existencia de Dios. Y nos vamos a fundamentar en el libro de Job, en el capítulo 26. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia conmigo. Si abre tu Biblia conmigo y si la tienes en tu teléfono, préndela. El libro de Job, capítulo 26, y estaremos leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Gloria al Señor. Gracias, Dios, por tus palabras. Ellas son vida y en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Pues hemos podido ver, ¿verdad?, en esta lectura, en esta porción del capítulo 26 de Job, sus primeros versos, nos hablan de una manera tan variada acerca de la naturaleza. Sabemos, ¿verdad?, que la ciencia existe porque existe la naturaleza. Si no existiera la naturaleza, entonces la ciencia no existiera. No importa el tipo de ciencia al que usted se dedique, usted tiene que saber que las ciencias todas parten de una ciencia madre, que son las ciencias de la naturaleza. Y a partir de ahí, entonces inician las subdivisiones. Claro que las ciencias toman, ¿verdad?, como columna parte de las enseñanzas de la filosofía. Sin embargo, sea usted del seguidor del tipo de ciencias al que usted sea seguidor, usted sabe que hay un universo y que usted realiza todas sus actividades, ¿verdad?, en un espacio que le corresponde al universo. Y que ese espacio que corresponde al universo tiene unas características. En ese espacio hay mares, hay ríos, hay una parte seca que se llama tierra, que hay montañas, que hay lagos. Y también usted sabe que los seres humanos que habitamos en las diferentes partes de la tierra, del ambiente, del espacio, nosotros nunca hemos fabricado una montaña. No, claro que no. Nosotros la depredamos, los seres humanos. Eso sí nosotros hacemos. Nosotros vamos a la montaña, que vamos con lo que hay. Pero nosotros nunca hemos creado una montaña, nunca hemos hecho una montaña. No hay una fórmula de que junta 3 gotas de cloro con 4 gotas de jabón y sale una montaña. Eso no existe. Eso no existe. Sin embargo, todo lo que usted ve es parte de las evidencias de la existencia de Dios. También es bueno que sepas que la palabra de Dios estuvo primero que la ciencia. Sí, claro. Porque hay gente que dice, no, ¿por qué él está diciendo eso? Porque ellos vieron que la ciencia dice tal cosa. No, Fao. Se ponchó el que piensa de esa manera.
La Biblia estuvo primero, la palabra de Dios estuvo primero. Recuerda que la palabra de Dios está desde antes que existiera la escritura. Desde antes de Demócrito, que fue uno de los primeros científicos, que estuvo por ahí por los años 3000 antes de Jesucristo. Desde mucho antes de Demócrito y toda esa gente, la palabra de Dios ya estaba. De hecho, bueno que usted sepa que la mayoría de los planteamientos de muchos de esos científicos, ¿verdad?, adquieren vida luego que ellos leían la palabra del Señor. Entonces, por eso es el tema en esta tarde, evidencias científicas de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es una evidencia? Bueno, una evidencia es un conocimiento. Es un conocimiento, ¿verdad? Es una causa probable, gloria al Señor. Es una afirmación, pero también las evidencias nos demuestran el grado de veracidad de las cosas. Esa evidencia puede verse de manera tangible, de manera física, pero también puede ser que podamos evidenciar a través de uno de los sentidos o de varios de los sentidos. Por ejemplo, nosotros evidenciamos la presencia de aire a través de los sentidos, menos el sentido de la vista, porque el aire no se ve, pero se siente. Entonces, como sentimos el aire cuando roza con nuestra piel o cuando pasa por el olfato, entonces sabemos, ¿verdad?, que hay presencia de aire. Entonces es una evidencia. Gloria al nombre del Señor. En las Escrituras hay muchas evidencias científicas que el mundo de la ciencia hoy, totalmente separado de la palabra de Dios, separado del Evangelio, prueba y afirma lo que la misma Biblia dice. Por eso están dentro de esas evidencias científicas de la existencia de Dios. Una de esas evidencias, y para empezar por ahí, ¿verdad?, la primera evidencia científica de la existencia de Dios está en el libro de Job, en el capítulo 26, en el verso número 7, que dice de la siguiente manera: Él extiende, ¿verdad?, el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Pues resulta que el verso nos dice, ¿verdad?, que Dios cuelga la tierra sobre nada. Pues los científicos, a medida que han venido estudiando y desarrollando sus conocimientos científicos, han probado que la tierra está suspendida en el espacio y que la tierra gira alrededor de su eje y no se sale del lugar en donde está. Ni sube, ni baja, ni se aleja. Sin embargo, gira, ¿verdad? Está colgada. ¿Pero con qué está colgada? Con la palabra que Dios declaró sobre ella para que esté en ese lugar en donde está, que no se mueva. Y es tanta, ¿verdad?, tanta la perfección con la que Dios colocó la tierra en el lugar en donde se encuentra, que si la tierra se aleja 1 milímetro de distancia de donde está, entonces nos congelaríamos todos y muriésemos de frío. Pero si se acerca 1 milésima hacia adelante, entonces todos moriríamos calcinados del calor del sol. Entonces no es un hecho, no es al azar que está donde está, ¿verdad? Alguien que tenía conocimiento acerca de ella y acerca de nosotros, la puso exactamente en ese lugar para que viviésemos con la favoridad o con el favor de los climas y que podamos tener, ¿verdad?, una existencia agradable. Entonces la primera evidencia se trata acerca de la redondez de la tierra. Claro que sí, ¿verdad?
que está suspendida, la Tierra en las galaxias sobre nada. Claro que sí. Usted ha visto geografía, su profesor de geografía, no importa el nivel en que usted estaba, le dijo y le enseñó, ¿verdad?, que la ciencia de la geografía enseña que la Tierra gira alrededor de su eje y que no está conectada con nada debajo ni con nada arriba. Entonces, ¿quién la puso ahí? Dios. Primera evidencia, así es. Primera evidencia, así es. Dios cuelga la tierra sobre la nada. Así es. Una segunda evidencia tiene que ver, la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso número 3. Así que te invito a que lo puedas ver en tu Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nos está diciendo que hubo un ingrediente que se utilizó para crear todas las cosas que se ven, y que ese ingrediente no se veía porque era muy pequeño. Claro que sí. Entonces, ¿de qué ingrediente está hablando ahí? Las ciencias, para buscarte la evidencia de la ciencia dice, ¿verdad?, la metafísica y todos ellos, los físicos, han descubrieron hace varios años más bien, que todo lo que existe en el universo, todo lo que hay en el espacio, fue hecho a partir de una unidad mínima, pequeñita, tan diminuta que no se puede ver a simple vista, y ellos la llamaron átomo. Los científicos le pusieron el nombre de átomo a esa sustancia, esa partícula diminuta que crea la materia. Entonces, esa partícula diminuta, ¿verdad?, que compone la materia, está descrita mucho antes de que la ciencia se encontrara con ella. Estaba descrita en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3, donde dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque ese átomo no se ve a simple vista. Sin embargo, el constructor del universo lo tenía en su mano, y a partir de ahí produjo todas las cosas con el uso de su palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Interesante. Entonces ya sabemos que la existencia del átomo es el principal fundamento de las ciencias para explicar el desarrollo del espacio, el desarrollo del universo, la existencia de la materia. Gloria al Señor. Y sabemos que ese átomo está citado en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3, y es la segunda evidencia científica de la existencia de Dios. Siguiendo con las evidencias, vamos a ver, ¿verdad?, hay una tercera evidencia científica de la existencia de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 20. Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 40, verso número 20, y ahí nos vamos a encontrar con la tercera evidencia, ¿verdad?, acerca de la existencia de Dios. Isaías 40, 22 dice de la siguiente manera. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende de los cielos como una cortina. Él extiende los cielos como una cortina. Oye, la tercera evidencia que la ciencia tiene y que prueba la existencia de Dios es la redondez de la tierra. Claro, antes de que existiera la ciencia, ya Dios lo había dicho. Isaías 40, 22 dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra.
¿Y qué es círculo? La parte redonda de la tierra, la redondez de la tierra. Como ellos no querían que tú supieras que hay muchas evidencias en la tierra que dicen que Dios existe, fueron cambiando terminologías para distanciarlo, pero sabemos que lo redondo es porque es circular, si no, no es redondo. Entonces, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Entonces, la redondez de la tierra es una evidencia de que Dios existe. Y es nuestra tercera evidencia. Así es. Nuestra tercera evidencia. Y en esta evidencia quiero comentarle que hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista en relación a la forma de la tierra. Hay algunas personas que dicen, no, la tierra es plana, porque cuando yo miro hacia adelante, hacia el frente, no veo nada redondo, veo las cosas planas. Sin embargo, es bueno decir, ¿verdad?, que la forma de la tierra la podemos ver cuando salimos de la atmósfera. Estando dentro de la atmósfera no la vemos porque sencillamente miramos hasta donde alcanza nuestra vista. ¿De acuerdo? Hasta donde alcanza nuestra vista. Y de hecho, es bueno que usted sepa que donde termina el límite visual suyo, ahí usted ve que la tierra se une con las nubes. Usted ve como que la tierra y las nubes se pegan. Eso es una evidencia de que usted lo que está viendo no es plano, lo está viendo redondo, circular. Entonces, muchas personas y durante mucho tiempo entendían que la tierra era plana. Sin embargo, la ciencia ha probado que no es plana, que es redonda, que es circular, así como si fuera un huevo. Entonces, eso está en la Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 22, y es la tercera evidencia científica que tienen la ciencia, no la Biblia, la ciencia, que prueba la existencia de Dios. ¡Ay, gloria al Señor! Y vamos a seguir con las evidencias científicas. Vamos a ver una cuarta evidencia. Claro que sí, porque ustedes quieren que le hablemos de ciencia, de ver si es verdad que en la ciencia dice que Dios existe. Bueno, vamos a verla, vamos allá. Vamos en la ciencia y vamos a ver el libro de Job, capítulo 38, verso número 33. Le invito a que busquen el libro de Job en el capítulo 38, en el verso número 33, y vamos a ver una cuarta evidencia de la existencia de Dios. ¿Qué nos dice Job 38, 33? Bueno, dice lo siguiente. Dice, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú a la presa para el león? ¿O saciarás tú el hambre de los leoncillos? ¡Ay! Excelente. Entonces aquí, Job, capítulo 38, a partir del verso 33, nos muestra una cuarta evidencia de la existencia de Dios. ¿Y qué evidencia es esa? Son las leyes de la naturaleza. Claro que sí. Las leyes de la naturaleza. La naturaleza tiene unas leyes que nadie la puede violar y que el que la viola choca con ella y sufre el daño. Así es. Por ejemplo, hay un dicho muy popular que dice, donde el río pasa una vez, vuelve y pasa. Claro. Había un río, se secó, lo dragaron, no sé, le cambiaron el curso. Y usted aprovecha que ese terreno está vacío y construye ahí y hace una casa. Y está muy cómoda y muy bonita, pero resulta que con el pasar del tiempo viene un temporal de agua y el río vuelve y pasa. Y el río vuelve y pasa y entra por la casa, moja todo, se lleva todo lo que se puede llevar.
¿Por qué razón? Porque una de las leyes de la naturaleza dice que por donde el río pasa una vez, vuelve y pasa. ¿Por qué? Porque el terreno va direccionando las corrientes de las aguas. Y eso es parte de las leyes de la naturaleza. Otra de las leyes de la naturaleza tiene que ver con el ciclo hidrológico, el ciclo del agua o de la lluvia, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Que dice que el agua está en un estado líquido, sólido, gaseoso, plasma. Esas son leyes de la naturaleza. No hay manera en que nosotros, los seres humanos, rompamos ese ciclo. Lo que podemos hacer nosotros es tal vez acelerarlo o disminuirlo, pero el ciclo siempre se va a dar. Son leyes de la naturaleza. Y el libro de Job, en el capítulo 38, nos está hablando de esas leyes, ¿verdad? Para el agua, para la naturaleza, para la crecida de los vegetales, ese ciclo que se da en la alimentación de las bestias en el campo. Todas esas leyes de la naturaleza, ¿verdad?, fueron colocadas por Dios mismo. Claro que sí, por Dios mismo, porque esas leyes siempre han estado. Para que usted no me diga, ah, no, porque lo que pasa es que el hombre ha ido organizando las cosas. No, esas leyes siempre han estado ahí. Cuando el hombre no sabía escribir ni leer, esas leyes estaban ahí. Así es. Cuando no había guagua, cuando no había computadoras, cuando no había WhatsApp, esas leyes estaban ahí. Así es. Los taínos, cuando llegó Colón y acabó con ellos, tenían una civilización y ellos sabían que el río siempre corría hacia abajo y a ellos nadie les dio clase en una escuela. ¿Por qué? Porque ellos observaban, ¿verdad?, la naturaleza, o sea que esas leyes siempre han estado ahí. En los registros más antiguos de la humanidad se evidencia que la naturaleza siempre ha seguido esos patrones legales o de leyes, ¿verdad?, en su manera de manejarse. O sea que las leyes de la naturaleza son la cuarta evidencia científica que prueban la existencia de Dios. Así es. Vamos a ver ahora una quinta evidencia científica, ¿verdad?, acerca del origen de Dios, y se encuentra en el mismo libro de Job, ahí, pero vamos a ver ahora el capítulo número 36, Job 36, versos 27 al 28. Y nos vamos a encontrar con una quinta evidencia científica acerca de la existencia de Dios. Job 36, 27 al 28, dice de la siguiente manera: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Oiga, qué interesante, se la voy a repetir para que usted escuche atentamente. Job 36, 27 y 28. Él, o sea Dios, atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. ¿Al transformarse qué? El vapor en lluvia, la cual destilan las nubes. ¿De dónde que llueve? De las nubes, ¿verdad? Goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Necesita usted que se le explique más esta lectura? Ahí nos dice bien claro el origen del agua, cómo se origina, y nos está hablando ahí de un ciclo, ¿verdad? Nos está hablando de un ciclo, nos está diciendo, ¿verdad?, que el vapor se convierte en agua y que destila o cae de las nubes. ¿Y qué dicen los científicos en relación al agua? Bueno, como ellos quieren llevar siempre la contraria a la palabra, ellos dicen que el agua se conforma por un ciclo que se le llama ciclo hidrológico. Y que ese ciclo hidrológico habla de una agua que está en forma de vapor o condensación en las nubes y que luego es convertida en líquida, que es agua lluvia, y cae hacia la tierra. ¿Y qué fue lo que dijo el libro de Job, capítulo 36, verso 27? Que él hace que ese vapor se convierta en agua y que caiga de las nubes sobre los hombres, sobre la tierra.
Entonces esa es la quinta evidencia. Ese ciclo hidrológico que llaman los científicos, no fueron ellos que lo inventaron. Ese ciclo hidrológico fue Dios que lo puso y es la quinta evidencia que tiene la ciencia de la existencia de Dios. La quinta evidencia científica de la existencia de Dios es el ciclo hidrológico. Si usted es ateo o no es ateo, usted se baña con la misma agua que se baña todo el mundo, porque usted no fabrica agua. Usted usa el agua que Dios hizo. Ay, no, porque yo busco el agua en la procesadora. La procesadora lo único que hace es procesar una agua que fue creada y que no fueron ellos que la hicieron. Esa agua la creó Dios. Si usted cree en Dios, eso es excelente, eso es lo que queremos. Pero si usted no cree en Dios, déjeme decirle que aunque usted no crea, usted se bebe todos los días ese H2O que creó Dios, que se llama comúnmente agua. Así sí es bueno decir que Dios no existe. Pero como Dios no existe, entonces pues no beba agua. No te bebe el agua porque fue el que la hizo. No coma vegetales, porque los vegetales Dios que lo produce, fue el que creó la naturaleza. Vete, múdate para otro sitio, no vive en la tierra, tiguerazo. Dios no existe, pero vive todos los días comiéndote lo que él hace. Así sí es bueno. Entonces la quinta evidencia científica de que Dios existe es el ciclo hidrológico. Así es. Así ese ciclo hidrológico es una evidencia científica de la existencia de Dios. Vamos a ver otra evidencia científicas de la existencia de Dios, pero esta se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versos 5 y verso 6. Jonás 2, 5 y 6. Dice de la siguiente manera: me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Usted que está siguiendo la transmisión, usted pudo ver que Job está hablando, ¿verdad? Cuando lo tiraron al mar, Job está diciendo que lo rodearon las algas. Y todos nosotros sabemos que la ciencia enseña que las algas se producen en el fondo del mar. No se producen arriba del agua. No, es en el fondo del mar. O sea que Job llegó a la profundidad marina. Y cuando estaba en la profundidad, Job estaba diciendo que habían tantas algas que los rodearon, los llenó. Todo estaba saturado de algas y él estaba en medio de todas ellas. Y también dice Job que habían enredaderas ahí que enredaban su cabeza. Estamos hablando del fondo del mar, ¿eh? Y que descendió hasta los montes. Pero ¿dónde estaba Job? Vuelvo y repito, en el fondo del mar. ¿Y qué Job está diciendo que vio en el fondo del mar? Montes. Y que también veía tierras y fosas. Entonces, la ciencia, en relación a eso, nos dice que en el mar tenemos cordilleras y montañas. Claro, cordilleras y montañas en el fondo marino. Pero Jonás lo había dicho eso hace cientos de miles de años. Entonces, una sexta evidencia de la existencia de Dios son las cordilleras y las montañas que podemos ver en el fondo marino. Y usted tiene que saber que esas cordilleras y esas montañas existen y que están ahí, ¿de acuerdo? Y que están ahí. Y de hecho, recientemente se ha confirmado que muchas de esas cordilleras que están en el fondo del mar son las que van extendiéndose y que luego salen en tierra plana y suben hacia arriba. O sea que en relación a la República Dominicana se cree, ¿verdad? Según la ciencia, vuelvo y digo, según los científicos, que la cordillera central inicia, ¿verdad? Que inicia en las profundidades del océano Atlántico y que cuando llega a tierra entonces
sale la elevación en la parte norte de la República Dominicana y ahí le llamamos la cordillera central. Entonces, los científicos, ¿verdad?, han probado que en el fondo del mar están esas cordilleras, están esas elevaciones, que también hay volcanes allá abajo. Y esa es una sexta evidencia de la existencia de Dios, porque ya Dios lo había dicho eso mucho antes de que los científicos lo hayan estudiado. Y esa es nuestra sexta evidencia en relación al diálogo de esta tarde. Así es. Bueno, otra evidencia de la existencia de Dios la vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7. Y con esa evidencia vamos a cerrar el conversatorio en esta tarde y lo estaremos continuando, ¿verdad?, en la próxima jornada, la próxima semana, el día martes. Así que ya usted sabe, desde ahora te invito a que no te quedes. Génesis capítulo 2, verso 7, la séptima evidencia de la existencia de Dios, la encontramos ahí y dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Repetimos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La séptima evidencia científica de la existencia de Dios, ¿verdad?, está ahí. ¿Y qué pasa con esta evidencia? Que la materia con la que está hecha el ser humano prueba que Dios existe. Amén. Claro que sí. Esa materia prueba que Dios existe. Y es bueno mencionarle para usted que tal vez no está muy relacionado con la ciencia, que los señores científicos, esos mismos, ¿verdad?, que niegan la existencia de Dios, ellos saben que en el cuerpo humano existen 28 elementos que son esenciales para la vida, que si esos elementos no estuvieran en el cuerpo humano, el hombre no podía vivir. Y ellos saben que esos 28 elementos no se inyectan, ni se beben, sino que se consiguen exclusivamente en la tierra, que están en la tierra, no son creados en un laboratorio. No se puede, no es porque se pueden buscar en la luna, están en la tierra. Hierro está en la tierra, para que tengas una idea, ¿verdad? Todos esos elementos que son esenciales para la vida están en la tierra. Y además de la tierra, ¿en qué otro lugar están? En el cuerpo humano. En el cuerpo humano. Entonces, eso es la séptima evidencia científica que prueba la existencia de Dios. Así que Dios te bendiga. Hacemos un corto hasta acá y continuamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y te guarde. Y siempre te invitamos a que visites la iglesia. Ve a la iglesia más cercana. Pero recuerda que siempre vamos a la iglesia donde se hable de Dios, de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.